salir pueden hacerlo, pero nosotros cada mañana compartimos la palabra de Dios cada vez que nos reunimos, cada mañana de domingo. Así que son bienvenidos a participar. ¿Dónde dejen? Aquí. Nosotros tenemos para los que nos visitan hoy, grabamos el mensaje para una chacra que tenemos en chacra. Para los uruguayos es como un fan. ¿Cómo sería una finca? Gracias, doctora. Una finca donde van chicos que tienen o han tenido problemas de adicción con la droga. Y gracias a Dios, Dios está obrando en ellos y tenemos un equipo de gente trabajando y están siendo recuperados y Dios está haciendo una obra impresionante en ellos. Les pedimos por favor que oren por el Valle Armonía y lo que Dios está haciendo ahí, a los cuales saludamos también en el nombre del Señor. Estamos estudiando el libro de Mateo y hoy vamos a seguir adelante, Mateo capítulo 8. No se asusten que no lo voy a tener mucho tiempo. Unos minutos para meditar en la palabra de Dios. Estamos estudiando ya hace casi 2 años el libro de Mateo. Y Dios nos ha hablado tantas cosas, ¿no? A partir de la vida de Jesús, comenzamos en Mateo 3, con el bautismo. Y a partir de ahí Dios nos ha ido ministrando y llevando. La semana pasada terminamos la primera parte del capítulo 8, y los invito a abrir el Mateo capítulo 8. La sanidad de Jesús a un leproso. Y el acto siguiente Mateo nos relata un acto maravilloso y una experiencia que necesita tiempo para meditar. Seguramente no nos va a dar el tiempo hoy, pero me gustaría comenzar a introducir el tema y poder compartir juntos esta verdad maravillosa de las Escrituras. Como decíamos, Mateo no va a contar todas las veces que Jesús sanó. De hecho, como bien señalaba Aníbal la semana pasada, en algunas ciudades, o pueblos chicos, no vamos a decir ciudades, o comunidades, Jesús sanó a todos los enfermos. En algunas no sanó a ninguno, y en algunos lugares llenos de enfermos sanó a uno. No entendemos por qué en algún lugar Dios sanó a todos y en otro no, pero esa es la distancia entre nosotros y Dios, es su soberanía y su sabiduría de cuándo actuar. La razón por la cual Dios a algunos nos dice que sí, a otros que no, ¿verdad? Es algo que no vamos a entender completamente en nuestra vida, pero que es parte de nuestra confianza, de nuestra entrega, de nuestra decisión de confiar en Él. La prueba de la confianza es cuando alguien no hace lo que tú esperabas. A mí me llama mucho la atención cómo nosotros nos molestamos con gente que nos quiere y nos dice cosas que no nos gustan. No me acuerdo qué filósofo fue que dijo: no quiero que me digan, que todo el mundo me diga lo que tengo, lo que yo ya sé, o que me diga que hago todo bien, o que haga exactamente lo que yo hago, porque para eso tengo a mi sombra. Necesito gente que me enfrente y que haga cosas que yo no esperaba. Cuando Dios nos enfrenta y hace cosas que no esperamos, parece que no lo entendemos. Pero eso es parte de lo que Dios quiere mostrarnos, que todo ese aparente amor y confianza que predicamos o que dijimos en la canción no es tal. Entonces, cuando viene la crisis, Dios pone de manifiesto lo que realmente había en el corazón. Mateo está mostrando el corazón de Jesús y quiere probar al escribir. Recuerden que esto no fue escrito hasta que Jesús murió. Él está mostrando que Jesús era quien decía ser. La gran misión de Mateo es mostrar que Jesús es el Mesías, y le escribió especialmente a judíos. Y vamos a ver que Mateo deliberadamente, en los 3 primeros milagros, y quiero reiterar esto, elige 3 tipos de personas que los judíos despreciaban: un leproso, un gentil y un gentil muy especial, y lo vamos a ver esta mañana, y acto seguido una mujer, que lamentablemente, por un mal entendimiento en la cultura hebrea presente en los días de Jesús, era un ser que, a menos que perteneciera a algún hombre, era un ser desechado y despreciado. Gracias a Dios, nosotros vivimos días en los cuales la iglesia ha entendido que Dios no creó en ningún sentido a la mujer ni inferior ni superior, sino la creó para que sean uno con el hombre. Eso significa que los dos son partes iguales de un conjunto perfecto en el que Dios se glorifica con la familia, que cada mujer tiene algo especial de parte de Dios, así como algunos hombres también tenemos, aunque nos esforzamos en disimularlo a veces.
Y vamos a leer. Alguien que lea, vamos a leer Mateo 8, alguien que lea del 5 al 9 y otra persona del 10 al 13. Alguien lee del 5 al 9 y otro del 10 al 13. Mateo, perdón, adelante. Vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en mi casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y en cielo: haz esto y lo hace. Hasta el 9. Ahora otra persona del 10 en adelante. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué tremendo. Como dije, esta mañana apenas me voy a detener en introducirnos un poco en el tema y sobre todo contextualizarnos. Una de las cosas fundamentales en entender la vida de Jesús y la enseñanza de Jesús es entender el contexto en el cual Jesús está enseñando, como en cualquier otra circunstancia. De hecho, hoy en día los mayores malentendidos se dan porque están quitados del contexto. Él dijo tal cosa. Bueno, pero ¿a quién se lo dijo y por qué lo dijo? Hay que decir eso también, porque si vos tomás una frase aislada puede sonar diferente, ¿verdad? De lo que quería decir. Jesús, aparentemente estos son hechos subsecuentes, seguidos. No lo decimos solo por lo que Mateo relata, porque Mateo no está tan preocupado en la cronología, o sea, en los tiempos, sino en mostrar la acción de Cristo en diferentes personas que eran de plano rechazadas, porque en eso se cumplía la profecía también, de las naciones que iban a ser benditas, toda la familia de la tierra, no solo la familia judía como los judíos pensaban. Pero aquí hay un personaje que nos va a llamar poderosamente la atención. Y déjenme darles algunas cosas que a mí me han tocado profundamente en la acción de Jesús y en la acción de este hombre. Y en este diálogo que para mí es simplemente fantástico y que necesita una atención minuciosa porque hay tantas verdades que podemos aprender del carácter de Jesús, de la verdad que Jesús está enseñando y al mismo tiempo de la misión de Jesús y en su obra, que nos va a tocar mucho y seguramente nos va a bendecir en lo que vamos a conversar. Dice que baja del sermón, estaba en el monte sobre el mar de Galilea. Capernaum era una de las ciudades de la región y Jesús entra en Capernaum. Seguramente se dirigía a la casa de Pedro, a la cual va a ir después. Pedro vivía en Capernaum, eso es un dato que la Biblia nos da, y seguramente Jesús había sido invitado a posar en la casa de Pedro, uno de sus discípulos. Juan nos va a dar detalles después sobre cómo en la propia situación no se preocupe, en la propia situación de Pedro, muy bien, en la propia situación de Pedro, la familia de Pedro vivía en Capernaum. Entonces Jesús iba a Capernaum, a la casa de Pedro, y dice la palabra de Dios, vino a él un centurión rogándole. ¿Quién era este señor? ¿Qué era un centurión? La mayoría de nosotros tenemos idea de lo que era un centurión. Pero ¿tenemos realmente idea de lo que eso significaba para esta gente que está alrededor de él?
Centurión romano, la palabra centurión, que viene de ciento, era básicamente un soldado que tenía un rango superior a la mayoría de los soldados y al que se le adjudicaba o asignaba un batallón, que al principio fueron de 100 soldados, pero después la palabra centurión quedó como un rango alto en el ejército romano y llegó a mandar a cientos y algunos de ellos hasta 1000 soldados. O sea que no necesariamente siempre eran solamente 100 soldados. Era una persona de alto rango y de alta confianza para el imperio romano, pero muy detestada por el pueblo de Israel. Recuerden que la Palestina de los días de Jesús había sido ocupada por Roma. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Cuando los judíos discuten con Jesús en otro pasaje, le dicen: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué estás hablando si ahora tú no puedes hacer lo que quieres? El pueblo de Israel vivía bajo la dominación de Roma. De hecho, Roma terminó destruyendo Jerusalén y gran parte de sus alrededores, no muchos años después de la muerte de Jesús. Se cansaron de los judíos y de sus reclamaciones y pretensiones de que eran un pueblo libre y que no se sometían a Roma y de las constantes rebeliones, y lo arrasaron. La predicción de Jesús de que el templo iba a ser destruido, que obviamente también hacía alusión a su cuerpo, pero que no quedaría piedra sobre piedra, eso fue sobre el templo físico y fue destruido por un general romano llamado Tito, que se hartó de las demandas hebreas y dijo: se terminó Jerusalén. Hizo ese templo absurdo que desafía la deidad del César y mató millones de personas. Fue un holocausto. El escritor Josefo, que es un escritor contemporáneo de Jesús y vivió mucho tiempo después que Jesús, era judío, pero ciudadano romano, por eso era odiado por los judíos. Él escribió que la sangre de mis hermanos, dice él, y aquí cito, corre por las alcantarillas como agua. O sea, del volumen de sangre que fue derramado, la ciudad fue bañada en sangre. Fue una de las invasiones más horrendas de Roma hacia una ciudad, porque Roma no era, prefería subyugar y someter. Roma no era de simplemente matar, no eran bárbaros. Pero cuando una ciudad se le resistía, lo hacían para mostrar su carácter. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Qué tiene que ver con la Biblia? Todo. Porque cualquier judío en su cabal juicio hubiera pensado que ese hombre no era digno de nada solo por el título que tenía. No le hubiera importado quién era o quién dejaba de ser. Era un centurión romano y por lo tanto era despreciado, porque además de ser centurión de un ejército invasor, que de todos nosotros resistiríamos, porque a ninguno de nosotros nos gustaría que nos vinieran a imponer nada, ni nos quitaran la libertad, y vemos lo que está pasando en los pueblos que están viviendo ese tipo de cosas en nuestro día. Ya el hecho de que pertenezcas a ese grupo ya eres una manera de rechazarte. Y aquí hay algo que Jesús establece, un puente que ningún judío podría establecer. Pero además este hombre era gentil. Y el judío, por ser judío, tenía una creencia de que no debía tener ningún tipo de comunión con gente que no era judía. Inclusive había un desprecio especial por los samaritanos. La mayoría de la gente no entiende por qué judíos y samaritanos tenían tanta enemistad, pero básicamente para el judío, el samaritano era un judío híbrido, o sea, se había mezclado y era peor que un gentil. Eran descendientes de combinaciones pecaminosas por ellos, porque los judíos se habían mezclado con gentiles y de ahí había salido el pueblo samaritano, que habían aceptado pueblos que no eran reconocidos supuestamente por ellos. Mi punto es que el gran desprecio que hay sobre este tipo de personas no solamente es porque es ciudadano romano, ya eso lo hace despreciar en la ciudad donde está, es un soldado y un soldado de rango lo hace despreciar mucho, pero además es gentil. Inclusive algunos creen que debería ser gentil de la zona, porque no era extraño para Roma criar a los niños de la ciudad como soldados, y algunos llegaban los hacían ciudadanos romanos, y algunos llegaban hasta altos rangos. Claro que los judíos no hubieran aceptado eso, pero los samaritanos sí. A donde quiero llegar es que era una persona completamente despreciada por la sociedad en la que Jesús vivía. Cualquier persona en su cabal juicio le hubiera dicho a Jesús: ¿por qué en el nombre de Dios te decides a parar y ayudar a un hombre como este? En el relato de Mateo nos enseña que el centurión fue a hablar con Jesús. Sin embargo, si leemos el libro de Lucas, el mismo pasaje nos va a decir que no fue el centurión, sino que el centurión envió
unos amigos judíos que tenía para hablar con Jesús, probablemente porque pensó o sabía que Jesús no tenía ninguna intención de hablar con él, o creía porque Jesús lo hubiera hecho. En cualquier caso, el centurión sabía, tenía un reconocimiento de quién era Jesús y no se sentía digno, aunque fíjense algo muy interesante, es un dato que se nos pasa a muchos. En la Biblia, todas las menciones de los centuriones romanos son, todos los centuriones que aparecen en el Nuevo Testamento, que son varios, todos eran gente de bien. El centurión los judíos alrededor que lo conocían, los judíos que lo conocían, dieron testimonio de que era un hombre bueno. El centurión frente a la cruz, que fue el único que reconoce, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión Cornelio, ¿se acuerdan de Pedro y Cornelio? ¿Por qué? Que el ángel se le aparece a Cornelio y le dice, tus obras son agradables a Dios, era un gentil. Manda a buscar a Simón, al que le dicen Pedro, que él te va a mostrar el camino. Y después el centurión Julio. ¿Se acuerdan del centurión Julio? Este no es tan conocido. Fue el que trató bien a Pablo y hizo que no mataran a los prisioneros cuando naufragaron yendo a la isla de Malta, y tuvo misericordia de Pablo. Todos los centuriones que aparecen en el Nuevo Testamento eran gente de bien. Fíjense qué impresionante que era esto. ¿Por qué estoy haciendo esta ilustración? Porque el primer cuadro, la primera escena que tenemos es que acá hay un hombre que aparentemente es gentil, que es despreciado, que es soldado, que es invasor, pero hay en esta persona un corazón de bien. La mayoría lo hubiera rechazado por lo que representaba, no por lo que era. Y aquí vemos la grandeza del Señor, la grandeza de un principio bíblico, que es el primer principio que quiero enseñar con esto. El hombre está muy requerido hoy. Es el principio que quiero enseñar esta mañana. Fíjense qué tremendo. Ya vamos a terminar. Jesús, la Biblia dice, desde los tiempos antiguos, que Dios no miraba lo que estaba delante de sus ojos. Por favor, quédense un minuto conmigo en este pensamiento. ¿Qué pasaría hoy si a un cubano que se fue de Cuba por cuestiones políticas se le apareciera una persona que le dijera, no, porque yo estoy a favor de Fidel, o a un venezolano ahora se le apareciera alguien que le dijera, yo estoy a favor de Maduro? Ahí está, mira, ya hay una venezolana que me hizo la seña. Mátalo. ¿Por qué? ¿Qué clase de loco tú eres que estás dispuesto a tener interacción con alguien así? Ahora, y vamos a entrar en esto. El otro día Aníbal trajo a colación un tema muy importante, porque Jesús, y en el propio libro de Mateo vamos a llegar ahí, a una mujer griega le dice, yo no soy enviado a los griegos, soy enviado a los judíos. Y eso generó aparentemente, entonces Jesús también tenía esa barrera cultural. Pero en el contexto, vamos a encontrar, en el contexto de la vida de Jesús, que Jesús, no, al contrario, Jesús vino a destruir esa barrera. Y de hecho el final de este pasaje es una sentencia sobre esta barrera. Jesús está mostrándole a las personas que están ahí, a menos que nosotros veamos cómo Dios, nunca vamos a poder cumplir la ley de Cristo. Quiero reiterarles que Jesús viene de hablarles de manera muy dura a los que se autodenominaban los líderes religiosos. Los hombres de Dios de Israel fueron puestos en evidencia por Cristo, pero aquí hay un soldado romano y gentil que obtiene el favor de Dios y por el que Jesús inmediatamente actúa con bondad. Y seguramente actuó con bondad por lo que le dicen de él, o por lo que conocía de él, porque Jesús conoce el corazón del hombre. Porque, y lo vamos a seguir viendo más adelante, más profundamente, Jesús accede a ir inmediatamente. Toda la charla aparece después. El hombre no argumenta pidiendo un milagro. Por favor, prestémosle atención a esto. Inmediatamente. En Mateo dice, en el versículo 6, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ahora, ¿cómo sabemos que este hombre era bueno? Bueno, en primer lugar porque los judíos dan testimonio de él. Fíjense, ustedes dicen, ¿pero dónde los judíos dan testimonio de él? Bueno, cuando nosotros vamos al pasaje paralelo en Mateo, por eso la Biblia tiene 4 evangelios, no solo uno. Porque un solo escritor no podría contar todas las facetas de Jesús.
Si ustedes, y no vamos a ir ahora para no perder tiempo, pero si ustedes abren en Lucas, en el capítulo 7, lo pueden anotar para verlo después, aunque su Biblia está, ustedes van a encontrar que los judíos, dice que el centurión le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, escuchen esto, es digno de que le concedas esto. Los judíos, hablando del centurión, los que estaban con él, todo el resto de la ciudad lo hubiera condenado, se hubiera ido, pero los judíos que estaban al lado de él, que seguramente empezaron rechazándolo y pensando que era un hombre de mal, que era un hombre conquistador, dicen los judíos y ancianos, los ancianos eran gente de autoridad, como que viniera hoy, dijera, el alcalde y los directores de la alcaldía vinieron y hablaron con este hombre y le dijeron, es digno de que le concedas esto. Miren lo que dicen, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Déjenme decirles algo, no todo el que actúa mal con tu nación es porque la odia. Hay gente sinceramente equivocada. Hay bandidos, hay noda, este mundo está lleno de ellos. Pero hay gente sinceramente equivocada por la que Dios tiene misericordia y quiere rescatar. Y las barreras que los hombres construyen, aunque se construyen por necesidades en un momento, pueden dividir. Si no, pregúntenle a Alemania. Tenemos que tener cuidado cuando nuestro nacionalismo o cuando nuestros conceptos religiosos son más grandes que nuestra fe y nuestra bondad y nuestro amor por Dios. Aquí no estoy diciendo que tú vas a aceptar todo lo que te impongan, no es eso lo que Jesús está enseñando. Jesús no está diciendo que lo que Roma hizo estaba bien. Aquí nadie está diciendo esto. Los judíos que defienden al centurión no están defendiendo Roma. Están diciendo, no podemos poner a todo el mundo en el paquete, este es un hombre de bien. De hecho, la palabra que tu Biblia traduce como criado, algunas Biblias la traducen como muchacho. Porque no es una palabra que alude a siervo, no es la misma palabra de un siervo como del siervo del rey que vamos a encontrar en Juan. Son dos palabras en griego, una sugiere que era un siervo, un esclavo, como eran, pero otra sugiere que era como un hijo. No era incomún que los criados tuvieran hijos y que los patrones o los dueños buenos, porque los romanos tenían esclavos, se encariñaran con el niño y lo criaran como un hijo, siendo esclavo el niño todavía, pero teniendo los privilegios de la casa, lo cual es una ilustración perfecta de lo que nosotros tenemos en Dios, salvo la diferencia de que somos adoptados. ¿Entienden mi punto cuál es? Que aquí hay un hombre que tiene un testimonio bueno delante de los demás, que trata aún a los que son esclavos como si fueran hijos, pero que su condición lo pondría fuera del amparo de la religión, pero no del amparo de Dios. Y es ahí donde Dios nos llama, nos dice, miren a Jesús. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí. Aquí hay un hombre de bien, un hombre que tiene el vestido del enemigo, que es parte del grupo del enemigo, pero es un hombre que actúa mejor que los que se dicen amigos. Porque muchos de los fariseos y líderes religiosos no actuaban con la bondad, con la misericordia y con el amor por la nación hebrea, que aquí tenemos a este soldado romano actuando. Al punto, fíjense que esto es muy, y termino con esto esta mañana, esto es muy llamativo. Inmediatamente en el versículo 7, o sea, la conversación podría haber terminado ahí. Este pasaje no tendría más que esto. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Ustedes ven que el centurión le pide que vaya? Lean de nuevo. Diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Dónde está la palabra, por favor, sánalo, ven a mi casa, o por favor, haz algo? No aparece. Ya sea que lo dijo él, o que mandó decir a alguien, el hombre ni siquiera se siente en el derecho de pedirle a Jesús que lo haga. Miren la condición de este hombre que ha convivido con los judíos y sabe lo que piensan. Vive entre ellos. Ni siquiera se atreve a pedirle que lo sane. Pero tiene un conocimiento, y lo vamos a saber por lo que va a decir después, de realmente quién es Jesús. De lo que Jesús puede hacer. Del carácter de Jesús, tan grande que solo le presenta la situación. Y Jesús, por su propia voluntad, dice,
yo iré y lo sanaré. Ahora, ¿qué más podía querer este hombre que eso? No diga más nada, no lo toques más, déjalo ahí. El Señor inmediatamente, ya sea por la recomendación de los ancianos, ya sea por ver el corazón del hombre, ya sea por su soberanía absoluta, o quién sabe por qué, aunque es muy probable que lo haya movido a misericordia, un hombre de un corazón único, aunque fuera romano, inmediatamente, aún sin ser pedido, responde con amor y misericordia y le dice, yo iré y le sanaré. En el contexto de Lucas dice que empezaron a caminar. Si Lucas está en lo correcto, que el centurión no habló directamente con él al principio, perdón, aunque después va a salir y va a hablar con él, lo cual es lo más probable, Jesús le dijo, el centurión le manda a decir, miren, solo háganle saber a Jesús lo que está pasando en mi casa. Los ancianos, desde su propia intención, le dicen, tú deberías ir, eres un hombre de bien. Jesús ya sabe que es un hombre de bien. Y Jesús inmediatamente, al contrario de lo que hizo con la mujer griega, la que le va a decir, yo no soy enviado a gentiles, inmediatamente le dice, lo que nos prueba que Jesús no fue sorprendido por los gentiles, ni de golpe cambió de parecer. Jesús les dice, yo iré y les sanaré. A partir de ahí, esto lo voy a dejar para la semana que viene, se produce un diálogo que termina en una expresión de Jesús única en su especie. Yo quiero decirles algo, Jesús ya ha convivido años con el pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? Con el pueblo que se decía escogido por Dios. Sin embargo, un gentil hace que Jesús diga de una manera impresionante, o que el escritor Mateo ponga, al oírlo, Jesús se maravilló. Ahora déjenme decirles algo, y esto lo voy a volver a tocar la semana que viene. Jesús es Dios. Para que una fe maraville a Dios, tiene que ser una fe muy especial. Tiene que ser un corazón muy especial. Ahora tenemos que aprender de esto por nosotros. Quiero dejarles esta mañana esta enseñanza en el corazón. Jesús vino a los suyos, dice Juan, y los suyos no lo recibieron. Pero se creían mejores porque eran suyos. Nosotros tenemos la matrícula correcta, el nombre correcto, tenemos la ley correcta, porque los judíos tenían la ley correcta. Pero en el corazón se habían apartado de Dios. Juan dice, y continúa diciendo, más a los que le recibieron. Si Jesús no hubiera trascendido la barrera elaborada por las cuestiones humanas, nunca hubiéramos visto al hombre que había detrás de la armadura. Quiero hacerles un desafío y quiero hacerme ese desafío para mí como lección esta mañana. Vamos a ver a la gente detrás de la armadura que trae. Vamos a ver a la gente. Que hay un montón de gente vestida con el uniforme del enemigo que tiene un corazón para Dios mucho más entregado que nosotros. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios pesa el corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por lo maravilloso que hemos pasado, por el tiempo tan lindo, por poder compartir juntos como familia, por poder disfrutar de tu presencia que nos bendice, por el hermoso tiempo de presentar o de bendecir a Valentina. Gracias por este momento tan lindo y gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender todo lo que ella nos quiere decir y que podamos vivir en la profundidad de su enseñanza. Dice ella misma, dando testimonio de que es inspirada por ti para nuestra transformación y edificación. Ayúdanos a entenderla y a obedecerla. Vivimos tiempos donde todos tenemos bandos y uniformes. Estamos los buenos y los malos ya por ley. Pero hay muchos malos entre los buenos y muchos buenos entre los malos. Ayúdanos a no mirar lo que está delante de nuestros ojos, a ser como tú y encontrar esa fe que nos maraville. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero